Estimados estudiantes, muy buenos días. En esta ocasión vamos a continuar con el análisis de la tira cómica de Mafalda y vamos a reflexionar de manera crítica sobre los temas sociales que presenta Mafalda en un párrafo argumentativo. El producto será un párrafo argumentativo. Para eso se les presenta, ¿no? Al inicio esta tira cómica en donde vemos a Mafalda y a Felipe. Felipe no está con buen humor, según la expresión de su gesto, y están alrededor de un tablero de ajedrez en donde Felipe le intenta explicar sobre la función del rey y del peón, y parece pues que Mafalda tiene una reacción inesperada, abrupta, casi violenta, donde termina el juego diciendo, después se extraña de que avance el comunismo. Vemos entonces a través de esta tira cómica que tú vas a leer con mucho detalle que la tira cómica de Mafalda nos presenta algunos temas sociales importantes para la época y que a su vez representan la perspectiva del autor. El autor, a través de la voz de los personajes y la voz de la misma Mafalda, hace un cuestionamiento a una sociedad tal vez de profunda inequidad que se está preocupando por ella misma y no por contener a los más necesitados. También hay una preocupación por el avance del comunismo. Recordemos en este punto que la obra fue escrita entre 1964 y 1973. Es un periodo en que el comunismo adquiere mucho terreno, especial en Latinoamérica, con la Revolución Cubana. Finalmente, a través de esta reacción de Mafalda, el autor nos quiere dar a conocer un punto de vista, que es el que nosotros tenemos que descubrir. Aquí hay algunas preguntas que ustedes van a indagar y van a responder. La pregunta retadora es, ¿de qué manera redacta un párrafo argumentativo donde se reflexiona sobre los temas sociales? Y hemos visto que un tema social está relacionado con este espacio de inequidad y desigualdad que es la sociedad en general. Bueno, acá está el propósito que lo vas a leer con detenimiento y que finalmente el producto es un párrafo argumentativo, la metodología que parte del análisis y termina en la redacción y nos adentramos a las actividades, ¿no? Una segunda actividad que nos habla sobre la lectura otra vez de esta tira cómica de Mafalda. La leemos con detenimiento, con tranquilidad. Y luego de ello respondemos a las preguntas. Las preguntas están orientadas en la estructura narrativa que presenta estas viñetas. La estructura narrativa de Mafalda es una estructura clásica que parte de un inicio, tiene un desenlace, un clímax y, perdón, un desarrollo y un desenlace, que usualmente es un desenlace inesperado, fuera de la lógica en algunos casos, pero que guarda en sí una profunda reflexión. En este caso vemos a los personajes consternados en sus rostros, se ven muy preocupados por alguna circunstancia eh, que, que se esclarece en el diálogo, ¿no? Un diálogo en el que se presentan como adultos que tienen muchas actividades y que a su vez dentro de la mirada infantil están preocupados por el juego, ¿no? Deciden hacer un juego y el clímax es cómo es que el juego se presenta. Es un juego terrible, es la guerra nuclear, vemos cómo está diseñado, la tipografía, las sombras, la posición de los niños nos indica este juego que se desenlaza en un comentario de Mafalda.
El comentario dice, esta vida moderna exige juegos cada vez más breves, ¿no? Es una alusión clara a la violencia, a la deshumanización, a los conflictos constantes que se viven en este periodo y sobre todo a la normalización e insensibilidad que la sociedad tiene con referencia a esos conflictos. El inicio es un inicio bastante directo, bastante claro, y el desenlace es una ironía a esa sociedad, pero que conecta, ¿no?, claramente con el inicio, la vida moderna y las múltiples actividades que obligan a olvidarse de la violencia por la que se pasa. En función a esto, respondemos algunas preguntas para marcar sobre el inicio. Puede ser más de una alternativa, luego el desarrollo, también más de una alternativa si lo deseas, y el desenlace. Tenemos también otras preguntas con relación a el lenguaje de la historieta que se presenta en el clímax, en la viñeta 3 específicamente, cómo está diseñada, qué tipografía tiene, qué características, cuál es el mensaje. Al final de la historieta nos centramos en lo que Mafalda dice, en su reflexión, y a partir de esa reflexión hacemos la deducción de los siguientes aspectos, por ejemplo, el tema, en qué tema se centra, el tema de la violencia, el tema de la guerra, y cuál es la perspectiva del autor, ¿no? Es una perspectiva a favor, en contra, qué es lo que cuestiona Joaquín Lavado desde la mirada de Mafalda y los otros personajes. ¿Qué recursos utiliza para ello? Finalmente, después de haber hecho este análisis, vamos a pasar a la redacción. Se te presenta un cuadro para completar con algunas ideas que se desprenden del análisis anterior. Por ejemplo, te doy algunas sugerencias, ¿no? En la tira cómica 1 se presenta el tema de la violencia, Luego vemos la perspectiva, que es la idea que se defiende. La idea que se deduce es la guerra y la violencia es tan recurrente en la sociedad contemporánea que se ha normalizado y ha insensibilizado a todas las personas. Eso a su vez también es la perspectiva del autor, ¿no? El autor cree eso y por eso lo sitúa dentro del juego de los niños. Luego podemos continuar nuestra redacción. Esto se evidencia en la segmentación narrativa, ¿no? Que en el inicio los niños juegan a ser adultos, nos presenta una sociedad preocupada en sus quehaceres cotidianos. Además, se inicia en el punto del conflicto, que es jugar. Y así pasamos al desarrollo. Apóyate en las ideas que has marcado y en lo que hemos analizado. Lo mismo sucede con el desenlace. También para el análisis del desenlace, apóyate en las últimas palabras que presentó Mafalda, que presenta como pensamiento de Mafalda. Finalmente, vas a poner qué es lo que tú consideras ante lo expuesto. ¿Estás de acuerdo? ¿Consideras que es irrelevante? O tal vez ampliar el concepto de violencia y de guerra. Otro tema que es importante trabajar es el humor, ¿no? El humor se construye a partir de varios elementos, como puede ser la ironía, el sarcasmo o situaciones jocosas como un golpe, un desvarío, alguna acción insólita o ilógica. Vemos en esta tira cómica que los niños empiezan con el juego nuevamente. Joaquín Lavado se vale del juego para cuestionar muchas acciones sociales. Y la reacción hacia el juego de telepatía, de lectura del pensamiento en Manolito es una reacción también absurda, desmesurada, ¿no?, irracional, que genera pues una marca de humor clásico de las tiras cómicas. Leemos con detenimiento esta tira cómica
y resolvemos, ¿no? ¿Cómo ves tú la reacción de Manolito? Puede ser una, dos, tres, y explica por qué es coherente, por qué es exagerada, tal vez es absurda, y de repente es ridícula, ¿no? Podría ser uno, más de uno. Tú debes establecer y explicar. Luego vemos que el juego en la tira cómica, tanto en la tira cómica uno del juego de la guerra, del juego de la bomba atómica, eh, inician la narrativa. Y vas a responder de qué manera el juego permite establecer una crítica a la sociedad, ¿no? Es un juego que se vale de los niños para cuestionar esta sociedad no solamente violenta, sino también en donde se restringe muchas de las democracias, de los derechos democráticos. Luego, bueno, también peculiaridades de la tipografía en la historieta y pasamos a hacer un primer párrafo argumentativo, ¿no? El humor y el juego son resaltantes en la tira cómica 2, también en la 1, pero nos vamos a centrar en la 2. Explica un argumento razonado de qué manera estos recursos permiten establecer la óptica del autor sobre la sociedad y cuál es tu posición acerca de la perspectiva del autor. Entonces, vemos estos detalles y acá te presento algunas ideas que puedes tomar en cuenta o los puedes ampliar. Por ejemplo, dice en la tira cómica 2 se presenta la libertad de expresión como tema. La idea que se deduce es que el humor y el juego cuestiona las sociedades que reprimen los derechos fundamentales como la libertad de expresión, ¿no? Es una primera idea principal. Ahora puedes tú establecer sobre el humor cómo se maneja y sobre el juego cómo se maneja. En primer lugar, el humor sugiere la firme defensa del autor a la libertad de expresión, mediante una idea secundaria, mediante la exagerada y hasta ridícula respuesta de Manolito al juego de sus amigos. Se desliza la idea de que hay un grupo de poder que reprime y tú puedes seguir ampliando la información. Todo eso que vas a poner será la explicación. Y vas a seguir esa secuencia. Por otro lado, vas a poner la idea secundaria y luego de la idea secundaria vas a poner la explicación. Esto es solo una sugerencia, tú puedes plantear otras ideas que desprenden del texto. Finalmente, se te presentan dos tiras cómicas más que abordan el tema de la mujer en la sociedad. Se te pide que respondas a las preguntas aquí establecidas y luego que elabores la secuencia de un párrafo argumentativo en función al análisis de la historieta. Muy bien, tenemos entonces esta actividad para hoy y les deseo muchos éxitos.